Como les va, chicos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando poco a poco. Se recuerdan que en nuestra última sesión estuvimos trabajando sobre lo que era el movimiento en dos dimensiones. Empezamos a trabajar el movimiento en dos dimensiones. Creo que fue aquí, sí, el movimiento en dos dimensiones. E iniciamos pues aquí a trabajar y es más o menos a dar definiciones así muy intuitivas en la que dijimos que un movimiento en dos dimensiones se iba a ocurrir cuando una partícula pues tenía velocidad en dos dimensiones respecto a un marco de referencia específico. Y dimos un ejemplo en el que el problema me proporcionaba una velocidad en dos direcciones, en X y en Y, y en el cual nosotros podíamos determinar pues, la aceleración utilizando las ecuaciones de cinemática que ya conocíamos. Determinamos entonces la aceleración de forma vectorial también en forma de componentes, la ecuación vectorial en forma de componentes de la aceleración. Vimos uno de los movimientos en dos dimensiones que vamos a trabajar, es el que se conoce como partícula en movimiento parabólico. Una partícula en movimiento parabólico será cuando nosotros tenemos una partícula en la cual en una dirección tenemos una aceleración, pero en la otra no, como ocurre cuando nosotros lanzamos algo formando un ángulo respecto al suelo o lanzamos algo de forma horizontal hacia el suelo. Vimos que nosotros podíamos encontrar la ecuación de la trayectoria de un proyectil. Esta ecuación pues, era la ecuación de una parábola. Vimos que, dado de que la aceleración de la gravedad es negativa, pues esta ecuación entonces va a ser una parábola que abre hacia abajo, generando entonces el movimiento parabólico que comúnmente conocemos, ¿no? Un movimiento parabólico. Hicimos un par de ejercicios bastante sencillos como para familiarizarnos con los procedimientos que debemos seguir para poder resolver estos problemas, en los cuales pues dividimos movimiento vertical, y el movimiento horizontal. Dijimos que también lo podíamos trabajar de manera de componentes, pero pues para no complicarnos tanto, decidimos trabajarlo de esta manera. Hicimos un ejemplo y hoy pues vamos a continuar con nuestros ejercicios, los ejercicios de movimiento parabólico. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a recordar que eran las ecuaciones que estábamos trabajando en nuestra última sesión y luego pues subimos un poquito el nivel de los problemas que quiero mostrarles. Entonces, vamos con nuestro primer ejemplo, la clase de hoy, que dice: un avión que vuela horizontalmente a 500 millas por hora suelta un paquete. Al cabo de 4 segundos, el paquete llega al suelo. ¿Cuál era la altitud del avión? Entendemos comprender el problema. Dice que tenemos un avión que vuela horizontalmente. Entonces, pues voy a intentar suponer que esto que está aquí, imagínense, es un avión. Este avión se encuentra volando con una velocidad de 500 millas por hora. Tenemos millas por hora. Queremos trabajarla en algún sistema de unidades más conocido, ya sea en el sistema inglés, en pies, o en el sistema internacional en metros. Creo que va a ser más fácil si nosotros lo trabajamos en el sistema internacional. Primero vamos a pasar las millas a kilómetros. Para hacer eso, pues simplemente multiplico la velocidad con nuestro factor de conversión, que es 1.609, porque resulta que una milla tiene un valor de 1.609 kilómetros. Entonces 500 lo voy a multiplicar por 1.609, 609, perdón, 500 por 1.609, que me da un valor de 804.5 kilómetros por hora. Tenemos ahora la rapidez ya en kilómetros por hora. Vamos a pasar esta velocidad a metros sobre segundo. Recordemos que para pasar de kilómetros a metros, pues hay que dividir multiplicar por 1000. Entonces voy a multiplicar por 1000. Y para pasar a segundos, pues hay que dividir entre 3600. Y me da una velocidad de 223.47 metros sobre segundo. Recordemos que ya pues hablamos brevemente de los factores de conversión. Entonces, pues espero que no tengan dificultad en pasar esta velocidad de 500 millas por hora a metros sobre segundo. Bueno, el problema dice que este avión suelta un paquete. Está claro que si suelta un paquete, el paquete, y al estar dentro del avión, tiene exactamente la misma rapidez que lleva el avión. En este momento, imaginemos que pues, van a soltar el paquete aquí. Este paquete pues llevaría la misma rapidez que el avión, es decir, la velocidad de 223,
223.47 47 metros sobre segundo. En el momento en el que el avión suelte el paquete pues, va a dejar de volar de manera horizontal y va a empezar a caer. Eso significa que debido a la velocidad horizontal que éste lleva, pues la trayectoria aproximada del avión, perdón, del paquete, va a ser esta. Imaginemos que pues, el nivel del suelo se encuentra aquí. Esto no es a escala, ¿no? La altura entonces que el paquete caerá será esta. Y el problema me dice que esta altura no la conocemos. Este sería entonces nuestro desplazamiento en y. Pero sí sabemos que el paquete tarda 4 segundos en caer. Tenemos un tiempo de 4 segundos. Dividamos entonces este movimiento pues, en los dos tipos de movimiento que podemos analizar aquí. Voy a escribir por acá el movimiento vertical. Movimiento vertical. Y por acá el movimiento horizontal. El movimiento vertical, pues recordemos, dijimos que el movimiento vertical es un movimiento acelerado, para lo cual pues tenemos una velocidad inicial, una velocidad final, un valor de aceleración, un desplazamiento, que ya sabemos que es desplazamiento en y un tiempo. El tiempo, el problema me dice que son 4 segundos, 4 segundos que va a tardar en caer. La aceleración sabemos que es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. En el movimiento vertical podemos darnos cuenta que la velocidad que lleva el paquete es horizontal, por lo tanto no hay velocidad vertical, a menos que el problema me indique pues, que se lanzó también con una velocidad vertical, lo cual no lo hace. Entonces pues, supondremos que su velocidad inicial es 0. Como ven, pues aquí no tengo entonces la rapidez ni la altura que este paquete va a caer. Entonces vean que el movimiento horizontal pues no lo vamos a trabajar de momento. ¿Tengo su velocidad? Sí, pues son los 223.47. A ver si no lo escribí mal. Sí. Metros sobre segundos. Tenemos el desplazamiento, que no sé a qué distancia va a caer. Y el tiempo sí lo tengo. Eso significa que aquí yo podría determinar pues a qué distancia va a caer, pero el problema no me pide ese dato. Solamente me pide pues cuál era la altitud del avión. Por lo tanto, me centro ahora en el movimiento vertical, que sí, aquí está el dato que yo necesito calcular. Entonces, utilicemos alguna ecuación que tenga velocidad inicial, aceleración, tiempo y el desplazamiento. Y la ecuación es aquella que dice que el desplazamiento está dado por la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para este caso, entonces, nuestro desplazamiento en y sería el valor de la velocidad inicial, que es 0. Entonces, aquí obtengo 0, por cualquier cosa es 0. Más un medio del valor de la aceleración, que es de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto por el tiempo, que en este caso son 4 segundos al cuadrado. Por lo tanto, el desplazamiento en y, es decir, la altura que el objeto caerá, me va a dar de 0.5, que es el valor de un medio, por menos 9.8. Y todo esto por 4 al cuadrado. Y ahí tenemos entonces que la altura es de menos 78.4 metros. ¿Por qué me sale un valor negativo? Las distancias no pueden ser negativas, correcto, pero es un desplazamiento. Y recordemos que, pues como estamos considerando, o hemos considerado en nuestros movimientos, que todo lo que va hacia arriba es positivo, el objeto cae hacia abajo. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que al caer hacia abajo es una distancia negativa, ese desplazamiento es negativo. Por lo tanto, pues yo ya puedo dar una respuesta aquí, e indicar cuál es la altitud del avión. Describamos entonces nuestra respuesta y decimos aquí que la altura a la que el avión, vamos a poner esto que está muy junto, vuela, es de 78.4 metros. Y esa es la respuesta pues, de nuestro problema. Vean, un problema bastante sencillo. Nos familiarizamos, vean que no necesito, recordemos algo importante, el problema no me pide el desplazamiento horizontal, por lo tanto no lo calculo. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Dice este problema:
Durante las erupciones volcánicas pueden ser proyectados, o sea, lanzados, por el volcán gruesos trozos de roca. Estos proyectiles se llaman bloques volcánicos. La figura 29, esta que podemos ver por acá, muestra una sección transversal del monte Fuji. Como que la estuviéramos viendo de lado, ¿no? El monte Fuji, en Japón. Inciso A. ¿A qué velocidad inicial tendrían que ser arrojados de la boca A, de aquí, del volcán, uno de estos bloques formando 35 grados, con la horizontal, vean, en el ángulo de 35 grados, con el objeto de caer en el pie B del volcán? Quieren que caiga aquí. ¿Cuál es el tiempo de recorrido en el espacio? Bueno, notemos algo importante. Esta partícula, bien, sale del cráter del volcán a una altitud o a una distancia de 3.3 kilómetros verticales desde el punto en el que yo quiero que esa partícula caiga, ese proyectil. Y la distancia horizontal desde donde sale hasta donde caerá es de 9.4 kilómetros. Ven entonces que la trayectoria parabólica está aquí. Esa es la trayectoria parabólica. La rapidez con la que sale es lo que el problema me pide. Bueno, entonces, pues como siempre, vean que esta partícula está realizando dos movimientos. Un movimiento vertical porque pues va a subir, sube, y luego va a bajar. Y también se está moviendo de manera horizontal porque va pues, a trasladarse en esa dirección. Entonces voy a escribir aquí el movimiento vertical y por acá el movimiento horizontal. Determinemos las componentes de la velocidad. Pues aquí tendríamos una velocidad, ¿verdad? Que sería la velocidad en X. Y también tendríamos por acá una componente de velocidad vertical, que a esta la voy a llamar velocidad inicial en Y. Ojo, porque aquí no le llamo velocidad en X. ¿Por qué? Porque dijimos que en el movimiento horizontal es un movimiento uniforme, es decir, la velocidad no se supone que no va a cambiar. Mientras que en el movimiento vertical sí va a cambiar debido al valor de la aceleración de la gravedad. Recordemos que para el cálculo de las velocidades, pues la velocidad inicial en Y en este caso sería el valor de la velocidad multiplicado por el seno del ángulo. Mientras que la velocidad en X simplemente sería la velocidad por el coseno del ángulo. Entonces ahora sí, pues veamos, para el movimiento vertical, pues yo tendría entonces mi velocidad inicial, una velocidad final, una aceleración, un desplazamiento en Y y un tiempo. Mientras que en el movimiento horizontal tendría el desplazamiento en X, el tiempo y la velocidad en X. Ahí está. La velocidad inicial, vean que la velocidad con la que sale el objeto es hacia arriba, porque va a permitirle subir. Por lo tanto, yo consideraré este valor entonces positivo. Y ya dijimos que la velocidad sería la velocidad multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo lo conocemos, pero vamos a dejarlo guardadito por allí. La velocidad final sería la velocidad final vertical con la que el objeto llega al suelo. Es decir, la velocidad de la partícula, la velocidad con la que la partícula llegaría aquí estaría dada en esta dirección. Esa velocidad final sería la componente vertical de la velocidad. Dado de que la velocidad horizontal, pues vuelvo a decirlo, es uniforme, pues seguiría siendo exactamente la misma. Esta sería la velocidad final en Y. La aceleración, debido a que es hacia abajo, se la consideraremos como menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El desplazamiento vertical, observen que desde el punto de lanzamiento, la partícula caerá 3.3 kilómetros por debajo. Esos son 3.300 metros por debajo del punto de lanzamiento. Eso me hace aquí que escriba a menos 3.300 metros. Iba a escribir metros sobre segundo. Y el tiempo que tarda, pues no lo sé. Y vean que afortunadamente, así entre comillas, pues yo te dispongo de 3 datos y 2 no. Mientras que por aquí, el desplazamiento en X sí lo conozco. El desplazamiento en X resulta ser de 9.4 kilómetros o en valor de 9.400 metros. El tiempo que tarda en llegar allí no lo conozco, pero la velocidad en X, digamos que así, es la velocidad por el coseno de la. Intentemos entonces pues relacionarlas. Ven que aquí no conozco el tiempo y ese tiempo es exactamente el mismo tiempo que nosotros tendríamos aquí.
Podemos utilizar una ecuación que involucra, así entre comillas, estos tres datos: y velocidad inicial, aceleración y desplazamiento, y un valor que queramos calcular. En este caso, pues voy a suponer que lo que queremos calcular es el tiempo. Entonces, una ecuación que me permite calcular eso es aquella ecuación que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación quedaría el desplazamiento en y, que para este caso, pues vamos a poner aquí desplazamiento en y, no voy a sustituir datos todavía, es igual a la velocidad inicial, que es velocidad por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo, más un medio del valor de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mientras que la única ecuación que puedo utilizar aquí es aquella que dice que la velocidad simplemente es el desplazamiento dividido el tiempo. De aquí yo puedo escribir que el tiempo es el desplazamiento dividido la velocidad al despejar. Entonces, pues voy a hacer algo, ¿vean? Esta ecuación de aquí, yo la voy a sustituir aquí para evitar calcular el tiempo, porque no conozco la velocidad. Por lo tanto, aquí me quedaría que el desplazamiento en y sería igual a la velocidad por el seno del ángulo por el tiempo. Y según aquella ecuación, el tiempo está dado por el desplazamiento dividido la velocidad. Pero y dijimos que la velocidad para este caso en x sería la velocidad por el coseno del ángulo, ¿verdad? Dijimos aquí que la velocidad era velocidad por coseno del ángulo, porque es la componente de la velocidad. Entonces aquí el tiempo voy a escribir desplazamiento en x dividido velocidad por el coseno del ángulo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Desplazamiento en x dividido velocidad por el coseno del al cuadrado, porque es el tiempo al cuadrado. Aquí yo puedo cancelar el valor de la velocidad y simplifico la ecuación. Esta ecuación ya la vimos hace unos momentos, pues es la ecuación que define la trayectoria parabólica de un objeto. Aquí me quedaría seno dividido coseno, tangente del ángulo, por el desplazamiento, más un medio de la aceleración por el desplazamiento al cuadrado. Vamos a escribirlo así mejor. Dividido dos veces la velocidad por el coseno del ángulo. Observe que en esta ecuación el desplazamiento en y lo conozco, el desplazamiento en x lo conozco, el valor de la aceleración lo conozco a través del desplazamiento en x, el ángulo de lanzamiento lo conozco, otra vez el ángulo de lanzamiento y este 2 que es constante, lo que me hace permitir pues poder obtener el valor de la velocidad, lo que me va a permitir calcular el valor de la velocidad. Solo que se me olvidó elevarlo al cuadrado, ¿no? Aquí es velocidad al cuadrado también y el coseno al cuadrado del ángulo. Solo elevé los elementos, el delta de x. Aquí casi olvido esto. Ahora sí, puedo calcular entonces el valor de la velocidad. Pues vamos a despejar. ¿Cómo despejamos? Pues de manera sencilla. Primero, esta ecuación de aquí, este término de aquí lo voy a pasar al otro lado restar. Por lo tanto, me queda aquí que delta y menos delta x por tangente del ángulo es igual a la aceleración por el desplazamiento al cuadrado dividido dos veces la velocidad al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. La velocidad aquí está dividiendo a por delta x al cuadrado y lo pasa al otro lado a multiplicar. Por lo que me quedaría aquí que la velocidad al cuadrado por el delta y menos delta x por la tangente del ángulo es igual al valor de la aceleración por el desplazamiento al cuadrado dividido dos veces el coseno al cuadrado del ángulo. Ahora, esta expresión está pasando, que está multiplicando, perdón, pasa al otro lado a dividir, y por último el cuadrado lo pasaríamos como una raíz, lo que me permite a mí escribir aquí que la velocidad estaría dada entonces por la raíz de la aceleración por el desplazamiento al cuadrado dividido dos veces el desplazamiento en y menos el desplazamiento en x por la tangente del ángulo por el coseno al cuadrado del ángulo. Y ahí tenemos entonces pues la expresión que me define el valor de la velocidad. Como ahora sí ya tenemos todo, pues vamos a intentar obtener este valor. Vamos a ver. Primero vamos a hacer lo que está dentro de la raíz. Sería la aceleración, que sería menos 9.8, ¿verdad? Por el desplazamiento, que eran, el desplazamiento en x era 9.400 metros. 9.400 metros. Todo esto dividido por 2 por delta y. Delta y es la altura que va a caer, que es menos 3.300, menos 3.300. Menos el delta de x, otra vez 9.400, por la tangente, tangente del ángulo, que eran de, no recuerda, 35 grados. Y todo esto todavía multiplicado por el coseno de 35 grados al cuadrado. Mi calculadora, tengo que hacer que esté en grados. Tengo el valor, entonces, de verdad, menos 3.300, menos 9.8 por 9. Es que 9.400 al cuadrado, sí.
qué pequeña me va a salir la velocidad pensé. Ahora sí, creo que tiene mayor sentido aquí. 2 por delta y menos 3300 menos 9400 por tangente de 35 por coseno de 35. Creo que está bien ingresado. Esto entonces me dice que la velocidad sería la raíz cuadrada de 65.295.02 aproximadamente. Creo que la calculadora no me ha permitido sacar eso. Vamos a ver si me deja. Así. Entonces aquí sería la raíz. Vamos a ver. Ahí está. Raíz de 65.295.02. Y me da entonces que la velocidad, si no me equivoco, por supuesto meter algún dato, es de 255.53 metros sobre segundo. Vamos a revisar. Menos 3.300, menos 9.400, tangente de 35, coseno de 35 al cuadrado. Creo que está bien. Por favor, siempre ustedes revisar que no he ingresado yo mal los datos en la calculadora. Por lo tanto, la velocidad, ¿verdad? La velocidad con la que salen las partículas es de 255.53 metros por segundo. Imagínense. Metros por segundo. En un segundo, en 4 segundos aproximadamente recorre 1 kilómetro. Es una velocidad bien grande. Y tiene sentido dado de que pues, las partículas están llegando hasta casi 10 kilómetros de distancia. Casi 10. Es una velocidad, tiene que ser una velocidad muy grande para poder llegar hasta esa distancia. Y así, pues ya tenemos entonces pues, nuestro segundo ejemplo completado. Vamos ahora a hacer una particularidad del movimiento parabólico. Resulta que los movimientos parabólicos, hay un tipo de movimientos que se conoce como movimiento parabólico ideal dentro del movimiento de los proyectiles, por supuesto. El movimiento parabólico ideal es aquel tipo de movimiento del cual nosotros, cuando lanzamos un objeto con cierta velocidad inicial y cierto ángulo respecto a una horizontal o una vertical, no importa, la partícula recorre o hace su trayectoria parabólica, ya sabemos, y va a caer a la misma altura del punto de lanzamiento. Cuando un objeto entonces tiene su movimiento parabólico ideal, es decir, genera una parábola ideal, simétrica y todo, recordemos que las parábolas son simétricas, nosotros podemos simplificar los procedimientos que hemos hecho para estos casos y encontrar ciertas ecuaciones. Por supuesto, tomen en cuenta que las ecuaciones son para un movimiento parabólico ideal. En muchas ocasiones pues no se comparten porque la idea es que pues mejor generalicemos siempre con este procedimiento, pero a veces en algunos casos estamos utilizando otro tipo de teorías o en físicas más adelante, pues nos sale un movimiento parabólico y lo que menos necesitamos es complicarnos mucho con más procedimiento. Entonces estas ecuaciones nos pueden simplificar siempre que la condición tiene que ser bien clara, sea un movimiento parabólico ideal. La altura de llegada sea la misma de salida, mientras que, por ejemplo, en este caso, la altura de salida no es la misma altura de llegada. Está cayendo 3.300 metros por debajo de ese punto de salida. Bueno, ¿qué pasa? Pues imaginemos que nosotros tenemos este caso y vamos a generalizarlo aquí. Yo puedo obtener aquí las componentes de su velocidad. Puedo obtener aquí la componente horizontal, de la cual ya sabemos que es un movimiento uniforme. Y puedo conocer aquí la componente de vertical. Ya sabríamos entonces que la velocidad vertical estaría dada por la velocidad multiplicada por el seno del ángulo, mientras que la velocidad horizontal sería la velocidad por el coseno del ángulo. La velocidad inicial sería la velocidad con que el objeto está siendo lanzado. En un movimiento parabólico ideal, nosotros podemos considerar esta distancia de aquí como la altura máxima. Es decir, la altura máxima, la altura más grande respecto al suelo que el objeto va a alcanzar en cualquier punto. Esta generalmente se conoce como h max. La distancia que recorre el objeto sobre la horizontal desde el punto de lanzamiento hasta el punto de llegada se conoce como alcance o recorrido. ¿Sí? El alcance entonces es la distancia horizontal a la cual va a llegar medida desde el punto de lanzamiento. Tomen en cuenta porque es un movimiento parabólico ideal. El tiempo que el objeto tarda en recorrer toda la trayectoria hasta el punto de llegada se conoce como tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, es el tiempo que el objeto permanece en el aire hasta llegar al suelo.
Dividamos esto entonces en nuestro movimiento horizontal. No, perdón, vertical primero. Es más simple. Y el movimiento horizontal. En el movimiento vertical, pues recordemos, es un movimiento acelerado. Por lo tanto, tenemos aquí una velocidad inicial en y, que sería nuestra velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo, porque ya dijimos cuáles son las componentes. Tendríamos un desplazamiento, tendríamos un tiempo, tendríamos una velocidad final y tendríamos un valor de aceleración. Ojo entonces. Recordemos que en este caso entonces aquí la velocidad inicial por el seno del ángulo es la velocidad inicial. Delta y es la altura a la que va a llegar el objeto. Y observemos que si el objeto está en el suelo y vuelve al suelo, entonces el desplazamiento en y, es decir, la altura total a la que va a llegar, pues es 0. Porque es el desplazamiento, recordemos, no es la trayectoria, no es la distancia recorrida, sino el desplazamiento. El tiempo, pues no lo conozco. La velocidad final tampoco lo conozco. Pero la aceleración sí que nosotros sabemos. La aceleración es menos g, en donde g, tenemos que recordar, tiene un valor de 9.8. G es, eso es un 9. G es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. En el movimiento horizontal, pues simplemente tenemos que el desplazamiento, no lo conozco, ¿verdad? Yo sé que es el recorrido. El tiempo, pues tampoco lo conozco, pero sí conozco su velocidad, que está dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Trabajemos entonces estos aspectos, estos dos elementos del movimiento por separado. Yo no conozco el tiempo en este caso. Si lo pudiera conocer sería todo más sencillo. Bueno, pero aquí yo conozco 3 datos. Y dijimos que en un movimiento acelerado, si yo conozco 3 de esos 5 datos, podemos calcular los que me hacen falta. En este caso, pues podría, por ejemplo, calcular el tiempo. Voy a utilizar una ecuación que me permite calcular el tiempo sabiendo la velocidad inicial, el desplazamiento y la aceleración. La ecuación es la ecuación que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vean que el desplazamiento, para esta ecuación, el desplazamiento es 0. Por lo tanto, yo podría escribir aquí 0 es la velocidad inicial, que ya sabemos que sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto multiplicado por el tiempo, más sería menos, ¿verdad? Menos un medio del valor de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Noten por favor algo importante, y es que en esta ecuación yo puedo factorizar el t, el tiempo, y escribirlo como tiempo, velocidad inicial por el seno del ángulo, menos un medio de gravedad por tiempo. Esta ecuación es una ecuación cuadrática, en la que me está diciendo que el tiempo es igual a 0, o esta expresión es igual a 0. Y está sencillo porque prácticamente yo quiero calcular el valor del tiempo en el que el desplazamiento es 0. Y me está diciendo, pues en el tiempo 0, el desplazamiento es 0. Sí, porque está aquí. Pero ¿en qué otro tiempo el desplazamiento es 0? Pues ese es el tiempo que vamos a calcular con la otra expresión. Ya sabemos que en el tiempo 0, pues la partícula tiene un desplazamiento 0, pero la otra ecuación me dice que la velocidad por el seno del ángulo menos un medio del valor de la gravedad por el tiempo es igual a 0 también. Despejemos de esta ecuación nuestro valor del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación quedaría entonces como velocidad inicial por el seno del ángulo por 2 dividido el valor de g. A esta ecuación que nosotros tenemos aquí, y es a lo que se le conoce como el tiempo de vuelo. Es decir, una ecuación que me permite calcular el tiempo, el instante, el valor total del tiempo que tardaría el objeto en llegar a un punto siempre que sea un movimiento parabólico ideal. Tiene que quedar bien claro. Tiempo de vuelo. ¿Estamos? Bueno, ahora sí ya tengo el tiempo, es decir, ya sé el tiempo que tarda el objeto en llegar de este punto a este punto. Por lo tanto, esto de aquí, pues ya lo tengo. Yo puedo calcular entonces el desplazamiento. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos una ecuación que me dice que el desplazamiento, que la velocidad es el desplazamiento dividido el tiempo. O lo que es igual, el desplazamiento es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, como la velocidad es la expresión velocidad por el coseno del ángulo multiplicada por el tiempo, y el tiempo ya no tengo aquí, dado por 2 veces velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad, la ecuación la vamos a simplificar un poquito.
Observen, velocidad inicial por velocidad inicial estaría dada como velocidad inicial al cuadrado. Y quiero que noten algo, por favor. Me va a quedar entonces el resto de expresiones cuando ya multiplique velocidades, coseno del ángulo por 2 por seno del ángulo. Es decir, me va a quedar la expresión 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Y aquí podemos utilizar una identidad que ustedes aprendieron en el curso anterior en matemática. La expresión 2 por el seno del ángulo por el coseno del ángulo es exactamente la misma que escribir seno de 2 veces el ángulo. Eso lo podemos comprobar rápidamente. Si nosotros tenemos pues 2 por el seno de 30, por ejemplo, multiplicado por el coseno de 30, ¿ven? Este resultado me da pues raíz de 3 partido 2. ¿Y qué pasa si yo saco mejor seno de 2 por el ángulo, que en este caso sería 30, y obtengo exactamente lo mismo? Los mismos valores para las dos expresiones. 2 seno de 30 coseno de 30 es lo mismo que seno de 2 seno de 30. Es decir, lo que me dice esta expresión. Por lo tanto, yo podría escribir aquí, en vez de 2 seno del ángulo coseno del ángulo, la expresión seno de 2 veces el ángulo. Y todo esto dividido el valor de la gravedad. Esta ecuación entonces me permite obtener a mí el valor del recorrido o el alcance que va a tener una partícula en movimiento parabólico ideal. Recalco otra vez ese término. Ideal. No sirven estas ecuaciones para cualquier tipo de movimiento de proyectiles. Únicamente si es ideal. Alcance. Vean que solo necesitamos el valor de la velocidad con que fue lanzado, el ángulo con que fue lanzado y el valor de la gravedad. En este caso, 9.8. ¿Sí? Porque G es 9.8, ¿verdad? Lo pusimos como 9.8 en la aceleración. Bueno, ¿qué más me haría falta? Pues ya sé cuál es el tiempo de vuelo, ya sé cuál es el alcance, pero todavía no tengo una ecuación que me permita calcular la altura. Bueno, para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar un poquito aquí, vamos a hacer una pequeña división. Y voy a hacer esto. Ya dijimos que la velocidad inicial en y con la que fue lanzado es velocidad inicial por el seno de. Ya sé que la altura, bueno, no es cierto, ya sé que lo que quiero calcular es la altura máxima, ¿no? Vamos a poner aquí desplazamiento en y, mejor. Vamos a poner aquí nuestro valor de velocidad final y nuestra aceleración, que ya sabemos que es menos g. Sí, vamos a poner menos g. Ahora, por favor, tomen en cuenta algo. La velocidad final, pues sería la velocidad final ¿en dónde? Pues dependemos de dónde queremos calcular la velocidad final y la altura. Voy a hacer lo siguiente. Observen que el objeto empieza a subir hasta llegar al punto máximo y luego empieza a bajar. Eso significa que en este punto se detiene momentáneamente, es decir, se detiene un instante. Y vamos a calcular entonces la velocidad final en ese instante. Y como se los acabo de mencionar, se detiene, entonces la velocidad final en ese instante es 0. Entonces ahora sí tengo 3 datos y quiero calcular la distancia en y. ¿Qué ecuación puedo utilizar para calcular esa distancia en y? Una ecuación que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Para este caso particular, como lo que yo necesito calcular es la altura y el desplazamiento, delta y quedaría entonces como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. Como delta y es la altura máxima para este caso, entonces voy a poner aquí de una vez que altura máxima sería el valor de la velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que está dada por velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado, y todo esto dividido 2 veces a, que sería menos g. Finalmente, entonces me queda que la ecuación que me describe la altura máxima que alcanza un objeto en movimiento parabólico ideal, vean, menos por menos es más, velocidad inicial al cuadrado sería velocidad inicial al cuadrado, por el seno al cuadrado del ángulo, dividido 2 veces la gravedad. Una ecuación que me permite, sin tanto esfuerzo, determinar la altura máxima que alcanza un objeto, un proyectil, en un movimiento parabólico ideal. Vuelvo a decirlo, porque tiene que quedar muy claro. Movimiento parabólico ideal. Practicamos estas ecuaciones en un ejemplo bien sencillo. En nuestro ejemplo 3. Este problema dice así. Un proyectil sale disparado del suelo con una velocidad de 35 metros sobre segundo, a un ángulo de 32 grados. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Vamos a suponer, bien, como está al nivel del suelo, pues el objeto va a llegar al suelo.
Eso significa, al menos que el problema me indique lo contrario, por supuesto, no es que el problema me dice que cae sobre una silla, por ejemplo, sobre una mesa, o sobre una casa, o cosas por el estilo, pues entonces yo asumo que no es un movimiento parabólico ideal. En este caso, pues entonces yo puedo suponer que el movimiento parabólico va a ser completamente ideal. El problema me dice que la velocidad inicial es de 35 metros sobre segundo y el ángulo con que salió disparado es de 32 grados. ¿Qué me pide? ¿Cuál es la altura máxima? Y aquí arriba, precisamente aquí tenemos una ecuación que me permite calcular esa altura máxima. La altura máxima, entonces, para este caso sería el valor de la velocidad inicial, que es de 35 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno del ángulo, en este caso 32 grados, al cuadrado, y todo esto dividido entre 2 veces g, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, yo aquí, bien, sin mayor esfuerzo, puedo calcular el valor de la altura máxima. ¿Por qué? Porque es un movimiento parabólico ideal, por favor. En este caso, entonces, quedaría 35 al cuadrado por el seno de 32 al cuadrado, y todo esto dividido 2 por 9.8. Uy, 9.8. Obtengo entonces que la altura máxima que alcanza este proyectil es de 17.55 metros. Sin mayor complicación, entonces se ha obtenido aquí la altura que alcanza un objeto cuando está en un movimiento parabólico ideal. Tiene que quedar bien claro eso, es ideal. Vamos con nuestro último ejemplo de la clase de hoy. Dice este problema. Una piedra es proyectada a una velocidad inicial de 120 pies sobre segundo en una dirección de 62 grados sobre la horizontal. Aquí está en la figura. Hacia un acantilado de altura h. Bien, altura h. Como se muestra en la figura 27. La piedra golpea el terreno en A. Y en la figura no mucho se mira, pero aquí hay una A, vean. Ahí está escondida. La piedra golpea el terreno en A. 5.5 segundos después del lanzamiento. Vean, después del lanzamiento aquí golpea 5.5 segundos después del lanzamiento. Allí, inciso A. La altura h del acantilado. Esta altura. La velocidad de la piedra en el momento antes de que impacte. La velocidad. Y C. La altura máxima h alcanzada sobre el suelo. Debemos tomar en cuenta que este movimiento no es un movimiento parabólico ideal. Vean, porque el objeto no termina su trayectoria. Por lo tanto, no lo consideramos. Si el objeto terminara aquí, pues yo podría determinar pues, cuál es el alcance o el tiempo de vuelo o algo. El tiempo que pasa en el aire es el tiempo si llegara a caer por aquí. Por lo tanto, tampoco puedo utilizar las ecuaciones. Entonces, recuérdense que es únicamente si el movimiento es parabólico ideal. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a intentar resolverlo de la forma que ya comúnmente lo hemos resuelto hasta ahora. Voy a dividir primero aquí el movimiento vertical. Movimiento vertical. Y por acá, el movimiento horizontal. Ahí está, el movimiento horizontal. En el movimiento vertical podemos recabar 5 datos. Recordemos, la velocidad inicial en y, la velocidad final en y, el valor de la aceleración, el tiempo y el desplazamiento en y. Mientras que en el movimiento horizontal, pues simplemente puedo recabar la velocidad en x, el desplazamiento en x y el tiempo. Podemos determinar el valor de la velocidad inicial en y. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las componentes, yo puedo observar aquí la componente en y sería este dato de aquí, que lo podríamos calcular como 120 pies sobre segundo, multiplicado por el seno de 62 grados, lo cual voy a escribir aquí. 120 pies sobre segundo por el seno de 62 grados. Puedo aproximar este dato, 120 por el seno de 62, y me da un valor de 105.95 pies sobre segundo. Tengo la velocidad. ¿A qué velocidad final llega? Pues no lo sé. ¿Cuál es la aceleración del movimiento? Es de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo que tarda, bueno, el tiempo sí lo tengo. El problema me indica que son 5.5 segundos los que tarda en llegar
hasta este punto. Y el desplazamiento. Quiero que noten esto. El desplazamiento es la distancia medida desde el punto de lanzamiento en el que el objeto cae. Desde vertical, por supuesto, ¿no? La distancia desde el punto de lanzamiento al punto en el que cae está por esta altura h, la cual es positiva. Por lo tanto, escribiré h, no menos h. ¿Por qué? Porque cae arriba del nivel de lanzamiento. Con esta ecuación, entonces, yo puedo, como tengo aquí 3 datos, desconozco 2, ¿verdad? Vamos a poner aquí, pues, que realmente está h. Yo sé que es h, pero no la conozco. Tengo 3 datos de los 5. Puedo utilizar una ecuación para calcular este desplazamiento. El desplazamiento, según las ecuaciones, el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para este caso, el desplazamiento, que es h, sería igual a la velocidad inicial, que ya sabemos que es 105.95 pies sobre segundo, por el tiempo, que son 5.5 segundos, más un medio de la aceleración, que sería, estoy mal porque estoy en pies, ¿verdad? Y estoy poniendo la velocidad, perdón, la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Disculpen ustedes mi distracción. Recordemos entonces que en el sistema inglés usamos la gravedad como menos 32.1 pies sobre segundo al cuadrado. Perdón, lo que dije hasta ahorita que lo iba a escribir. 32.1 pies sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, 5.5 segundos al cuadrado. Y con esto, entonces yo puedo determinar cuál es el valor de la altura. Si hacemos esto, me quedaría 105.95 por 5.5 y más 0.5 por menos 32.1 por 5.5 al cuadrado. Si no me equivoco al hacer esto, entonces obtengo que la altura es de 97.2 pies. Entonces el acantilado tiene una altura de 97.2 pies. Ya he resuelto un inciso del que el problema me pedía, la altura h de la cantidad. El problema me pide ahora la velocidad de la piedra en el momento antes de que impacte en nada. Bueno, quiero aquí que me pongan atención, ya vamos a terminar en esta última parte, porque el problema me dice la velocidad, no me dice la velocidad vertical, la velocidad horizontal, sino habla puramente de la velocidad. El problema se refiere entonces a la velocidad que va a llevar en este punto, y la velocidad es en la dirección del movimiento. En este caso, entonces, en esta dirección. Esa es la velocidad. Sin embargo, esta velocidad pues no está ni en X ni en Y, por lo tanto yo tengo que calcularla, y para calcularla pues debería obtener primero las componentes de la velocidad final. La velocidad final aquí en Y, vamos a llamarla velocidad final en Y, y la componente de la velocidad en X. Pero recordemos que en X dijimos que es un movimiento uniforme, por lo tanto la velocidad siempre es constante. Eso significa que únicamente, al tener ya la componente de velocidad en X, solamente me haría falta calcular la componente de la velocidad vertical, final. Entonces, pues con los datos que tengo aquí, voy a proceder a calcular esa velocidad final en Y. La velocidad final en Y, yo la podría calcular como la velocidad inicial en Y, más la aceleración por el tiempo. Hay una ecuación, ¿no? En este caso, la velocidad final en Y estaría por la velocidad inicial en Y, que eran los 105.95 pies sobre segundo, más la aceleración, que es menos 32.1 pies sobre segundos al cuadrado por el tiempo, que son 5.5 segundos. Veamos si cuánto me da este valor de la velocidad. Me quedaría 105.95 más menos 32.1 por 5.5. Me da un valor entonces de menos 70.6 pies sobre segundo. ¿Qué valor, qué significado le damos a este signo negativo? Pues que como el objeto lleva una velocidad vertical hacia abajo, pues ese signo me está indicando que ya la partícula está moviéndose hacia abajo también, con menos 70.6. Aquí no tengo el tiempo, ¿verdad? Pero pues tengo que son 5.5 segundos y la velocidad en X pues sería la velocidad por el coseno del ángulo. Para este caso serían los 120 pies sobre segundo por el valor del coseno del ángulo, que era coseno de 62, sí. Aproximemos este valor, me quedaría entonces como 120 por el coseno de 62 y me da 56.34. 56.34 pies sobre segundo.
Recordemos, la velocidad en X es uniforme, entonces la componente de la velocidad en este punto, pues es la velocidad en X y la componente de aquí es velocidad final en Y. De tal manera que yo podría escribir que el vector velocidad está dada por la componente de la velocidad en X, que ya vemos que es de 56.34 pies sobre segundo, 56.34 pies sobre segundo, en Y, menos la componente de la velocidad en Y, que nos salió de 70.6. 70.6 pies sobre segundo en J. Ahí tenemos las componentes de la velocidad. El problema me pide, pues ayer la velocidad la pide en el momento de que se impacta. Como me pide la velocidad y no las componentes, digamos ya esta de aquí, supondremos que lo que me está pidiendo es la magnitud de la velocidad y su dirección. Por lo tanto, voy a calcular aquí la magnitud de la velocidad. Recordemos que la magnitud, pues colocamos entre dos barras como que fuera valor absoluto. Y la magnitud de cualquier vector, pues la calculamos en base a sus componentes. Recordemos, velocidad en X al cuadrado más velocidad final en Y al cuadrado para este caso. Por lo tanto, aquí me quedaría 56.34 pies sobre segundo al cuadrado. Uy, no, sí está bien. Más menos 70.6 pies sobre segundos al cuadrado. Esto me va a permitir a mí calcular la magnitud de la velocidad. Magnitud, sí. El problema me dice la velocidad, por eso es que voy a calcular los magnitudes y su dirección. Entonces, la raíz de 56.34 al cuadrado y más 70.6 al cuadrado. Observe que le quito el signo porque al elevarlo al cuadrado pues siempre será positivo. Me da un valor entonces de velocidad de 90.32 pies sobre segundo. Ahí está su magnitud. ¿Y cómo calculamos el ángulo? Pues recordemos, el ángulo, si tenemos las componentes, está dada por la tangente inversa de, en este caso, la velocidad en Y o la componente en Y dividido la componente en X. Y para este caso particular, el ángulo sería la tangente inversa de la velocidad en Y, que era de menos 70.6 pies sobre segundo, dividido la velocidad en X, que era de 56.34 pies sobre segundo. Las unidades de medida se cancelan y me queda entonces la tangente en inversa de simplemente menos 70.6 dividido 56.34. Me da el ángulo entonces de menos 51.41 grados. ¿Qué significa el negativo? Pues observemos que como la componente es en Y y los ángulos negativos se miden siempre desde el eje X en dirección a favor del martillo del reloj, el ángulo que el problema me está proporcionando es este. Entonces yo escribiré aquí que mi velocidad como un vector estaría dada por 90.32 pies sobre segundo. Y voy a usar este símbolo para indicar que el ángulo entonces es de 51.41 grados. Ahí tenemos entonces nuestra magnitud de velocidad. El problema me pide algo más, la altura máxima alcanzada sobre el suelo. Eso está relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque vea que la altura máxima, para calcular esa altura máxima, el problema no le interesa si es o no, para este caso, ¿verdad? Si el problema es o no un movimiento parabólico ideal. Yo puedo calcular esa altura máxima, ¿verdad? Por lo tanto, para el inciso C, vamos a poner aquí ya inciso C, pues vimos que nuestra ecuación de altura máxima simplemente era la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido 2 veces la gravedad. Para este caso, como la velocidad inicial era de 120 pies sobre segundo al cuadrado, seno de 62 grados al cuadrado, y dividiré esto entre 2 por el valor de g, que es de 32.1 pies sobre segundos al cuadrado. Esto me da entonces, veamos, 120 al cuadrado por seno de 62 al cuadrado dividido 2 por 32.1 pies sobre segundo. Y si todo está bien, entonces aquí tengo el valor de la altura máxima, 174.86 pies, la altura máxima, usando las ecuaciones de movimiento parabólico ideal. Yo espero haberlos ayudado, espero que hayan comprendido estos 4 ejemplos. Cualquier duda sobre el problema lo pueden dejar en los comentarios aquí abajo, que intentaré responder lo más pronto posible.
Espero que les sirva esta información y nos veremos en un próximo video. Audio Jungle.